Gracias por venir. Hoy presentamos una jornada con TINSA sobre las certificaciones, las nuevas certificaciones energéticas de los edificios. Es el Real Decreto 235 que se aplica desde el 1 de junio. Desde FAE hemos tratado de presentar pues una jornada lo más cercana posible, lo más sencilla. No va a contener en principio no va a tener contenidos técnicos si nadie los pregunta. Se trata bien de una jornada de exposición, de explicación, una jornada sencilla, una jornada cercana para resolver aquellas dudas y preguntas que cualquiera de los colectivos convocados pues pueda tener. Y tenemos para ello tanto a Gonzalo Cervera como a Pedro de TINSA, que son el director general de TINSA y el responsable técnico de TINSA. Y bueno, pues ellos nos van a hacer esta presentación sobre los contenidos, la explicación del Real Decreto, a qué edificaciones se aplica, qué plazos tenemos, a quién acudir, qué tipo de certificados se van a aplicar, los plazos con los que contamos, y más os dejo con ellos, animándoos a hacer cualquier pregunta que tengáis, que seguro que existen. Gonzalo. Vale. Bueno, primero soy el director de TINSA Certified. TINSA Certified es una empresa creada por TINSA para lo que es todo el tema de las certificaciones energéticas y de la eficiencia energética de los edificios, ¿no? Yo mi planteamiento es exponerles un poco lo que son las líneas generales. Yo estoy seguro que va a haber muchas dudas, hay mucho desconocimiento, y lo que me gustaría es que luego pues pudiéramos establecer un debate con todas las preguntas que puedan salir con respecto a este tema. Voy a empezar hablando un poco de lo que es el marco normativo. Creo que hay que hacer un poco de historia con respecto a esto, porque creo que es muy relevante. Y quiero mirar y volver los ojos a lo que es el protocolo de Kioto. O sea, no podemos olvidar el famoso protocolo de Kioto, del que tanto nos ha hablado. Ahí en el protocolo de Kioto los países industrializados se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero en un tanto por ciento con un calendario, ¿no? A partir de ahí la Comunidad Europea se comprometió, como el resto de países industrializados, y lo que empezó fue a trabajar en directivas de ahorro y de eficiencia de energía. En el 2002 sale la directiva 2002/93/CE, que es aquella en la que se sientan las bases de lo que es el ahorro y la eficiencia de energía en los edificios. De hecho, si ustedes se la leen, y yo les recomendaría que se lo leyeran, tiene 7 páginas nada más, y ya se establece y se cuenta lo mismo que cuenta el Real Decreto que tenemos ahora encima de la mesa. En el 2002 sale esta directiva, por la que se le pide a los Estados miembros a que transpongan esa directiva a la normativa nacional, y bueno, pues sigue evolucionándose. En el 2010, bueno, vayamos por partes. En el 2007 sale el Código Técnico de la Edificación, sale la normativa, la 47/2007, el Real Decreto, por el que se plantea que tiene que haber una certificación energética para los edificios de nueva construcción. Por desgracia, tal y como ha estado funcionando este país en los últimos años, edificios nuevos han hecho poco, pero ya estaba ese planteamiento. En el 2010 hubo otra nueva directiva europea en el que se reforzaba la directiva de 2002 y en el que se requería a los países miembros a que hicieran hicieran la transposición de esa normativa. En el 2011 nos pusieron una multa a España por no cumplir con esa directiva, con esas 2 directivas que teníamos. No olvidemos que esas 2 directivas lo que estaban hablando era de los edificios, de todos los edificios, tanto los de nueva planta como los existentes. En España lo que hicimos el año pasado se empezó a mover un Real Decreto, que hubo un borrador del Real Decreto en el que se contemplaba solamente lo que eran los edificios existentes, y lo que al final se echó para atrás, porque lo que se quería era, según palabras del Ministerio, ahorrar administrativamente y reducir los decretos a un único decreto. Entonces se planteó el decreto que tenemos ahora encima de la mesa, que ya está, que es el 235, y que es el Real Decreto en el que se unifica la eficiencia de energía tanto para los edificios existentes como para los de nueva planta. Se incorpora todo lo que se había planteado en el 47/2007,
De manera que tenemos un certificado de eficiencia energética de proyecto, un certificado de eficiencia energética del edificio terminado y un certificado de eficiencia energética de edificios existentes. Este Real Decreto, el 235, viene acompañado por otro decreto previo que pasa un poco desapercibido, pero que es muy importante, que es el 233, que está publicado 5 días antes, que es sobre el fomento del alquiler y la renovación y regeneración de los entornos urbanos. En ese Real Decreto es donde se plantean todas las ayudas directas que tendrá todo aquel propietario que haga una renovación y que haga una reducción del consumo de energía por encima del 30% en su vivienda. A partir de ese momento sale el 235, que lo único que hace es establecer cuál es el documento del que van a partir todas esta serie de financiaciones que plantearía tanto las comunidades autónomas con el gobierno central y apoyado por la Comunidad Europea. Eso sería, digamos, el marco normativo. Hay otra parte más que es importante, y es que dentro del Real Decreto, en el 235, lo que se plantean es 3 meses para que las comunidades autónomas saquen su legislación o su normativa referente a todo lo que son los registros de las comunidades autónomas que tendrán que recibir lo que serían todos los certificados. ¿Para qué son estos registros? Bueno, pues porque precisamente lo que se quiere son 2 cosas. Uno, el que tengamos una estadística de cómo está el parque edificatorio español, para poder implementar lo que son las medidas de ayuda y poder pedir a Europa lo que son las medidas de ayuda, y luego pues serán los que harán todas las actividades de inspección de lo que es son los certificados. ¿Cómo se hacen los certificados? Bueno, pues los certificados al final, aquí habrá algunos técnicos, es relativamente sencillo. O sea, al final lo que se trata es de hacer una... ¿Qué es lo que estoy viendo yo? Lo que estoy tratando de ver es qué eficiente es el inmueble que yo tengo con respecto a una media nacional. Aquí se había sacado una normativa que es el Código Técnico, que en su documento básico está hablando del ahorro de energía, y en ese documento básico ya se establecen lo que son las condiciones mínimas que debe cumplir un edificio para que dentro del Código Técnico tenga una serie de características. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con el certificado? Lo que hacemos es comparar con ese edificio medio y ver si es más o menos eficiente que ese edificio medio que está planteado dentro de la normativa. Ese edificio medio, lo que haremos será escalarlo de la A a la G, y al final saldrá el cartelito como el que tenemos en las lavadoras o en los lavaplatos, ¿no? Al final la escala gráfica es la misma, lo que pasa es que lo que estamos midiendo es el consumo de CO2 que tenemos. ¿Cómo se hace? Pues es muy sencillo. Al final es ir a la vivienda, al inmueble correspondiente, hacer una medición de lo que es la envolvente, y le llamo la envolvente a lo que sería todo lo que es el aislamiento que tiene ese edificio, que en el caso de una vivienda de un piso, pues sería lo que son los muros exteriores con su aislamiento, las ventanas con la capacidad aislante que pueda tener, y si es por ejemplo un chalet adosado, pues tendrá la cubierta o tendrá el sótano. Entonces todo eso hay que medirlo, ver las características técnicas que tiene y luego ver lo que es las instalaciones que tiene y ver qué potencia tiene y qué rendimiento tienen, y con esos documentos, digamos con esos datos, ya lo que haríamos sería meterlo en lo que son los programas reconocidos. En el caso en el que estuviéramos hablando de un edificio de oficinas, habría que ya contemplar más cosas, como son lo que es el régimen de iluminación, como sería lo que son el régimen de uso que tiene la oficina. O sea, ahí es bastante más complejo el hacerlo en un edificio de oficinas que lo que puede ser en una vivienda. Una vez que tenemos todos estos datos, lo que se hace es meterlos dentro de uno de los programas reconocidos. Hay un programa, digamos, madre, que es el LEED y Calener, que es con el que se empezaron a hacer todo lo que eran las certificaciones energéticas para los edificios de nueva planta, y hay otros 2 que son simplificados, que son los que hasta ahora están reconocidos por el Ministerio. Se mete dentro de esos programas, se mete lo que es la calificación, o sea, los datos, y lo que obtenemos es una calificación de la vivienda. Entonces ya no sale si es A, B o C. ¿Qué diferencia hay entre calificación y certificación? Bueno, porque al final la certificación es que el técnico lo que hace es certificar que tienes esa calificación, ¿no?
Eso es la diferencia que hay. ¿Y qué diferencia hay con la etiqueta energética? Pues la diferencia es que una vez que tú tienes el certificado, lo que haces es meterlo en el registro, y el registro es el que te habilita lo que es la etiqueta, que es la que veríamos con todo lo que es la escala gráfica esta de la A a la G. Esa etiqueta, que en la documentación que tienen ustedes les hemos dado un ejemplo de la etiqueta, de cuál sería la normativa, que es esta que tienen aquí. En esa etiqueta, si se fijan, lo que tenemos es tanto lo que es el tipo de edificio, la dirección que tenemos, lo que es la normativa de construcción que le afecta a la vivienda, la referencia catastral y el número de registro en el que está, el número de registro que tenemos. Esto lo que nos garantiza es que la calificación que tenemos responde a algo real, responde a un técnico que la ha hecho y que la ha registrado. Eso es lo que nos garantiza el tener esta certificación, esta etiqueta, quiero decir. ¿Quién está obligado a hacerlo? Pues está obligado a hacerlo prácticamente todo el mundo. O sea, según el Real Decreto, para lo que es compra-venta o alquiler de la vivienda, incluso para la exposición a lo que es el anuncio, tiene que estar publicitado lo que es el certificado este de aquí. ¿Exclusiones que puede haber? Pues hay unas cuantas, como pueden ser, pues por ejemplo, los edificios industriales. Las naves industriales están exentas, están exentos también los edificios de culto, están los edificios de patrimonio nacional. Están exentos aquellos edificios o partes de edificio que lo que hagan sean alquilarse durante menos de 4 meses al mes, o un uso de menos de un 25% de lo que es el consumo teórico de energía que tendría al año. Eso serían las exclusiones. Los demás, prácticamente todos, estamos obligados a tener ese certificado y a todos nos afecta. ¿Qué duración tiene? Pues 10 años. La duración es 10 años. Desde que haces el certificado de eficiencia son 10 años. ¿Qué pasa? Bueno, pues que realmente lo que va a ocurrir es que vamos a tener edificios que tengan una determinada calificación, se van a proceder a hacer mejoras, y esas mejoras pues luego habrá que reflejarlas. Pensemos que dentro del certificado, una de las partes importantes que tiene es que el técnico lo que tiene que hacernos es hacernos una recomendación de medidas de mejora del consumo de energía que tenemos para mejorar la eficiencia de energía. Ese consumo o esas mejoras tendrán que estar de acuerdo con lo que se puede hacer, tendrán que estar valoradas, y además tendrán que estar estudiado cuál es la rentabilidad que tiene o el retorno que tendrá con el tiempo, ¿no? Que es, digamos, una parte importante. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque al final de lo que se trata es de que mejoremos la eficiencia de energía de nuestros inmuebles, y lo que nos está dando el técnico son las pautas para poder hacerlo. Esas medidas son las que podríamos hacer para mejorar nuestra calificación. Por eso, si se aplican esas medidas, lo lógico es que haya que hacer otra certificación para que se correspondiera a la reforma que hemos hecho. Por eso, aunque la duración sea 10 años, lo que va a ocurrir es que se van a ir produciendo mejoras y se va a tener que ir recalificando todos aquellos inmuebles. Ahora mismo realmente la incidencia del mercado es nula, pero va a ser un factor de valor más, un factor de toma de decisión más para lo que es una vivienda. Miraremos las ventanas que tiene, miraremos la superficie, lo que cuesta, dónde está, y miraremos lo que consume. Igual que miramos lo que consume pues una lavadora, ¿no? Será otro factor más de decisión que se añadirá a todos los demás que tenemos. Cuando llegue el momento en el que nosotros tengamos que elegir entre una vivienda a otra, y en condiciones similares encontremos que hay una vivienda que sea más eficiente energéticamente, pues lo que querremos será comprar la que es más eficiente energéticamente. O sea, lo que va a ocurrir es que en un principio todas las que tengan